buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Al día de hoy estamos con Nicolás Moraz. Para quienes no conozcan a Nicolás Moraz, que honestamente yo creo que tienen que estar debajo de una piedra para no conocer a Nicolás Moraz, tiene casi 1 millón de suscriptores, es uno de los mayores filósofos dentro de este espectro político, sobre todo en la plataforma. Es alguien que viene dando la batalla cultural desde hace años y años atrás. No solamente, bueno, ahorita le vamos a preguntar acerca de esto, pero no solamente en la plataforma, sino en muchos otros espacios, de nuevo, desde hace muchos años atrás. Así que nada, antes de que, o bueno, para darte una pequeña introducción, me gustaría preguntarte, Nico, primero, mm, si quieres puedes dar una presentación acerca de quién eres, cuál es la actividad que vienes haciendo y lo que sí me gustaría saber es ¿cuándo has empezado con todo esto? O sea, no solamente con las ideas del liberalismo, o si al principio tenías una idea diferente acerca de la política. En mi caso, por ejemplo, yo era bien de izquierdas y he terminado siendo, tirando más hacia el liberalismo, justamente por el estudio y la profundización de los temas, ¿no? Que curiosamente, la mayoría enfocados en temas de filosofía y no tanto en economía. Yo soy psicólogo, entonces nada, te dejo el espacio libre para que te presentes. Muy bien, Alele, muchas gracias por tu invitación ante todo, por tu generosa presentación. Definitivamente no soy un filósofo, soy un mero periodista y un divulgador de las ideas de la libertad. Y bueno, a ver, más o menos comencé al mismo tiempo en el liberalismo y en el periodismo. Para citarte un antecedente, yo tuve el privilegio de criarme con una abuela bastante culta en casa, con una biblioteca muy amplia. Me enseñó a leer a los 4 años de edad y en esa época yo estaba obsesionado con la historia de la Grecia clásica y leía libros de una colección llamada Villiquen, que no sé si la conocen en Bolivia, que era para chicos de 13, 14 años, sobre mitología griega, historia de Esparta, Atenas, las guerras del Peloponeso, pero lo leía a los 4 o 5 años. Me maravillaba la historia. Y bueno, si bien era un alumno bastante destacado, rápidamente percibí que la mayoría de los docentes, de los maestros de la primera escuela a la que fui, una escuela católica, imbuida por la épica de izquierda que comenzaba en el primer kirchnerismo, no tenían la más mínima idea de lo que estaban hablando, por lo menos cuando hablaban de las cuestiones que me interesaban a mí, como historia. Incluso podía encontrarle fallas importantes en cuestiones como geografía política, geografía física, pero fundamentalmente chocaba con lo que tiene que ver con la historia y lo que luego se llamaba educación cívica, porque tenían una visión maniquea, una visión profundamente manipuladora de todo, inculcando con un adoctrinamiento rudimentario contra la propiedad, fundamentalmente contra el individualismo. Y eso ¿Ok? para mí era disonante, profundamente disonante. Eh, ya para primer año del secundario, digamos que mi tradicional cortesía, yo era el mejor alumno, el mejor promedio, gané las Olimpiadas de Historia a nivel nacional para mi segmento de edad, etcétera, etcétera, pero ya me había cansado, me parecía que el sistema era absurdo, ya cada vez estaba más rebelde, discutía constantemente con los profesores, incluso de mala manera, incluso llegando a exasperarlos. Y de hecho después ya me cambié de escuela porque mi comportamiento también se extendió a mi hogar, donde mi padre era una gran persona, mi abuela también, mi madre no tanto, y era muy difícil a mí decirme, porque soy tu madre tenés que obedecer. No, definitivamente no, porque yo me sabía consciente, sabía lo que estaba bien, sabía lo que estaba mal. Ah, te pregunto, ¿y cuántos años tenías? 13 años, 14. En esa época ya cuando me voy al colegio estatal donde el adoctrinamiento es todavía más fuerte, aunque las normas más relajadas, yo ya directamente buscaba, provocaba sistemáticamente que me echen. Hacía todo lo posible para que me expulsen. Yo ya quería salir a vivir, a beberme la vida a grandes sorbos. Quería ganarme mi sustento, quería ser independiente, estaba harto de mi familia, harto de la escuela. De hecho, comencé a analizar la situación en la que vive un menor de edad y dije, esto realmente es un régimen idéntico a la esclavitud. O sea, otras personas te tutelan y se hacen cargo por ti, tú no eres ni libre ni responsable, en el nombre de tu bien eres sometido a un montón de estupideces, algunas de ellas vejatorias, ¿a qué es esto de tener que ir a tal hora a una cárcel escolar a escuchar estupideces que ni siquiera son correctas?
donde todos están paveando, o sea, están haciendo cualquier cosa, mis compañeros, menos prestar atención al tema, y donde el profesor básicamente lo que hace es soltar constantemente opiniones y dogmas y tú tienes que aceptarlas en forma incondicional, y encima son progres y cuestionan su autoritarismo. Yo me acuerdo, siempre me voy a acordar, pobre ese profesor, pues ese profesor tampoco era tan malo, pero que se enfurecía porque yo decía, usted es un dictador. No, ¿cómo voy a ser un dictador? Pero busque la etimología de la palabra. O sea, Claro. usted acaba de decir mi palabra es la ley o es la norma hace un rato, pues yo soy el profesor. Es una actitud completamente dictatorial. Y bueno, de todas formas, la escuela progre, por más que yo creo que había muchísimos profesores que se querían deshacer de mí, incluyendo uno de historia, incluso que lo volví loco. Me acuerdo un marxista que me golpeó la mesa y dijo, ¿por qué no te vas de acá? Le digo, porque no me dejan, pero si me invitas a retirarme, con mucho gusto. Y yo me paré, me fui, salí de la escuela. Me sigue una profesora también muy izquierdista, kirchnerista de educación cívica, y yo le cierro la puerta de mi casa en la cara, porque vivía muy cerca de la escuela, y le digo, bienvenida a la propiedad privada. Así era, ¿no? Y faltaba, me iba tarde, me escapaba. Y el preceptor, un hombre muy humanitario, pobre, que terminaría pagando consecuencias por haber sido eh, tolerante conmigo y bondadoso conmigo, estaba convencido de que con mi intelecto, me decía, vos con tu inteligencia tenés que ir a la universidad, tenés que, no puede ser, y me borraba las faltas. Y yo decía, no, Sebastián, por favor, vos poneme más faltas, yo quiero que me echen, lo único que quiero es que me echen. O sea, las inasistencias, ¿no? El registro de las inasistencias. Y bueno, también se iba agrietando la situación en mi casa y yo me escapé varias veces. Una de las cuales la policía me llevó de vuelta a la escuela y yo decía, menos mal, que son democráticos, hablan en contra de la dictadura militar. A ver, disculpame que te interrumpa. Poniendo en algunas instancias, digamos, no sé si llega a servir. El punto concreto es, cuando uno tiene una posición muy cerrada y encontrada, eso no ayuda por ahí a profundizar una discusión o una posición tan encerrada y tan encontrada, ¿no? Por el solo arte de discutir. Por ahí no nos sirve. Perdón. Si es democracia, dejarla hablar a que Perdón. eso no es Que termine de hablar lo que estaba diciendo. Perdón, chicos. ¿Y cuál es su posición? Prácticamente participamos todos. Pero bueno, Entonces, quiero parar la discusión que termine de hablar. que nosotros... Escúchenme, pero si no... Está hablando, está callando. Y le estás haciendo señas que le dijo de hablar. Eso no es democracia. Si democracia es la política, toda una Sí, política. a lo que me refiero es a esto. Hubo discusión. Ya por el solo hecho de discutir, no nos sirve ninguno. Por eso, Entonces, escuchemos posiciones y en esa cuestión de aprovechar la presencia de un especialista para profundizar en la situación hoy de la ley de medios. ¿Sí? Acá hay una discusión pro y anti-kirchnerista. Eso es lo que quiero decir. que no te una sola cara. Queremos escuchar la opinión de Nico. Si querés que sea democracia, Nico. compañero. Nico. Nico, anda ya. Agarremos. Anda a hablar. Que agarre el micrófono. Y bueno, imagínate, yo ya era una especie de leyenda y los chicos no sabían si temerme, admirarme o no sé qué extraterrestre había ahí que llegaba con la policía a la escuela. Y encima era el más educado, el más inteligente, no había probado una gota de alcohol en esa época, etc. Eso te iba a preguntar, ¿y cuando te escapabas, a dónde te ibas? Me iba a una plaza, me quedaba en la biblioteca, bueno. Y todo esto terminó con una escapatoria final, digamos, ya épica en cierto modo, la cual incluso estuve unos días en un juzgado de menores. Aclaro, yo no cometí ningún delito, yo simplemente quería ser libre. Y ese fue el punto final. Yo había leído a Nietzsche, yo ya había perdido la fe, de hecho, gracias en gran medida a un catequista progre, pero que era un pionero, la verdad. Y hoy, te digo, lo reivindico. Fue padre de un gran amigo mío también, por cierto, pero el tipo era un pionero. El tipo un día llegó y dijo, Jesucristo era mi mujer. Y yo me ofendí, en esa época tenía 13 años, los otros se rieron y dije, ¿qué? Y empezó una discusión y básicamente él sostenía que podría haber sido. Bueno, era un pionero, la verdad, sinceramente un pionero, teólogo de la liberación, y yo ya ahí en esas discusiones empecé a darme cuenta también
del vínculo que hay entre el socialismo y el cristianismo de manera intuitiva muy temprana, pero bueno, ya tenía, digamos, una vocación de libre pensador, y cuando ocurrió el episodio de verme incluso hasta detenido por simplemente querer ser libre, vivir mi vida, ser independiente y no obedecer más órdenes, me hice liberal. Leí a John Stuart Mill sobre la libertad. Hoy, bueno, con el prisma de los años te podría decir que Mill no es el filósofo más indicado para aprender el liberalismo, por un lado porque es utilitarista, por otro lado porque justamente por ser utilitarista, digamos, por renunciar al marco del derecho natural y de lo que es correcto para ir al paradigma de qué es más útil y qué es menos útil, terminó emprendiendo un camino, digamos, de formación ideológica que lo llevó a la socialdemocracia. Pero no importa, el libro sobre la libertad era un buen libro para empezar, para tener 15 Todavía años. es un buen libro para empezar, o sea, para empezar al menos. Me gustaba mucho la defensa ahí también que tiene de la libertad de expresión en general y la explicación de por qué redunda en mayor prosperidad para la sociedad, la autonomía de cada individuo. Y bueno, ya en ese momento llegué a un acuerdo con mi padre, que mi padre intervino, me sacó de ahí toda la historia, pero me río pensando que realmente en mi padre y en mi madre había una figura, digamos, de lo correcto y una figura de lo incorrecto, ¿no? Del autoritarismo más abyecto y de la represión más absoluta, y por otro lado mi papá, que siempre me estimulaba la confianza en mí mismo y me decía... Más tirado al individualismo, digamos. De alguna manera Ok. sí. Era un hombre hecho a la antigua, de hecho me tuvo a los 40, yo vengo de un linaje de oficiales, militares, etcétera, pero un hombre muy pensador, muy, muy inteligente, estudió Derecho, pero siempre se dedicó a ser comerciante, y yo siempre lo discutí, le contrastaba cosas como que él encontraba negocios donde tenía obligaciones mínimas o ninguna para pagar impuestos, y luego reclamaba que los demás paguen impuestos. Pero bueno, más allá de eso, más allá de esas contradicciones, era un tipo que siempre me dijo, hagas lo que hagas, yo voy a estar orgulloso de vos, vas a triunfar, tenés una inteligencia prodigiosa, usala para hacer el bien. Obviamente yo era bastante arrogante e insoportable, hay que decirlo, todavía seguramente lo soy, pero se va matizando con el paso del tiempo. Pero bueno, todo eso me dio una confianza en mí mismo y unas herramientas para afrontar varias adversidades que vendrían luego en mi vida. Y ahí yo llegué a un acuerdo con mi padre, porque la situación era insostenible, yo estaba peleado a muerte con todos, y él me dijo, bueno, vos terminás la escuela y yo te dejo vivir solo. Y yo no acepté nada ya de mi padre. En un principio me ayudó mi abuela y rápidamente yo me independicé. ¿A qué vengo con todo este preludio? A los 16 yo ya estaba viviendo solo. De hecho, Puta. seguía boicoteando la escolaridad al máximo, a ver a cuándo me echaban. Me alquilé un apartamento enfrente de la escuela, llegaba tarde todos los días y me escapaba día por medio. Y te digo que me escapaba, pero bueno, los progres no... Si hubiera sido la escuela católica, lo lograba, me expulsaban. Pero como era la estatal progre, a nadie le importaba demasiado. Entonces yo terminaba preso de esa mano blanda porque nunca me terminaban de echar. Ah, claro. Bueno, en fin. En ese momento yo me vi ante la disyuntiva de qué hago con mi vida. Ya está, lo conseguí. Soy relativamente libre, aunque sigo sometido al apartheid nominal de la minoría de edad. ¿De qué voy a vivir? ¿Para qué le soy útil al prójimo? Y dije, bueno, yo sé leer, escribir y hablar. No sirvo para nada más. O sea, ni Qué siquiera para hacer loco. fideos. Yo ponía el agua y los fideos al mismo tiempo y se quemaban. Bueno, imagínate, no tenía idea de nada. Era un niño de papá recién y ya me tenía que enfrentar a la vida solo, y dije, bueno, voy a ser periodista. Qué No dudé fuerte. mucho. Dije, incluso, claro, si quisiera ser historiador demandaría un trabajo mucho más arduo y tal. No, voy a ser periodista, que es la forma más barata, digamos, De hacer historia. como dice una amiga mía, la guionista Nancy Giampaolo, también crítica de arte y colega periodista, el periodismo es la chusma del pensamiento. Y es muy, muy cierto, la verdad. Te puedes mover por la superficie de las cosas. Yo tenía una amplia gama de intereses. Y bueno, si logras informar, comentar algo que le resulte interesante a alguien, puedes ir haciéndote el camino. Entonces entré a una bolsa de trabajo. De hecho, ahí hubo un episodio, ¿no? Donde primero empecé a hacer páginas web con plantillas, sin saber nada de programación, porque en una de mis escapadas a la plaza, la final, la más larga, que estuve como 2 semanas, incluso gracias a mis reservas naturales, yo no comí nada. Tomaba agua de un laboratorio de análisis clínico, llevaba la botellita ahí,
Y luego de unos días, tú no sientes más frío, ni sientes más hambre, ni sientes más nada. Recuerdo incluso el miedo que le tenía a algunos vagabundos, a algunos indigentes que yo veía ahí, y me preguntaba a mí mismo, ¿qué hago acá? ¿No? O sea, que por digamos, por soberbia de no querer acoplarme a que me digan qué hacer, ¿cómo llegué acá? Pero no me fui. Y es más, me hice amigo de uno de los vagos. Yo tenía miedo de que me maten, me violen, no sé, cualquier cosa. Y uno de los tipos era psicólogo, fíjate qué interesante, había decidido eso. Y luego hay gente que te dice que no, que nadie elige la pobreza. Mentira, hay gente que elige la pobreza, definitivamente. Y ese hombre había elegido eso. O sea, a mí me gustan mucho Diógenes ahí. no me gusta trabajar, no me gusta hacer nada. Pero el tipo me decía, vos volvé a tu casa, no sé qué cosa. Y cuando se dio cuenta de que no iba a volver, me dijo, bueno, entonces vas a tener que buscar un trabajo. Y yo ya tenía eso en la cabeza, naturalmente. Y bueno, llegó el momento donde dije, voy a ser periodista. Y empecé a mandar los currículums. Te soy sincero, un tanto falsificados, porque no tenía nada que poner Pero en con el 16 currículum. años, digamos, difícil. Decía que tenía 20 y demás, y me decoré un poco. Y bueno, un diario español, Libertad Digital, justamente en sintonía con ese pensamiento que yo comenzaba a desarrollar, que era un liberalismo un tanto, ¿cómo decírtelo?, ultrajado, o sea, un conservadurismo disfrazado de liberalismo en cierta manera. Pero bueno, estaba buscando un corresponsal en la Argentina por una paga paupérrima y yo me vendía ¿Salgo? de maravillas. A mí me había enseñado el padrastro, un amigo que me encontró en la plaza, a hacer páginas web, y yo había empezado con eso, a hacer páginas web con plantillas y demás, pero no era lo que yo quería. Yo quería poder vivir de mi pluma, poder contar las cosas. Y bueno, increíblemente me aceptaron. Debo haber mandado 100 mails y esta gente me aceptó. Me acuerdo perfectamente lo contento que estaba, y al poco tiempo yo comienzo a escribir, y lo bueno es que quizás estamos hablando de, la pagan en 200 euros, era una cosa mínima, pero no importa, a mí me encantaba, te pagaban los viajes, podías viajar a cubrir eventos. Qué loco. Entonces yo empecé a tener una vida extraña donde estaba despierto por las noches, cosa que sigue siendo así hasta hoy, dormía de día, llegaba tarde a la escuela, dormía en el colegio, no llevaba mochila, no llevaba cartuchera, no llevaba carpeta, cuaderno, nada, no llevaba nada, hacía todo lo posible para que me echen. Y al final me terminaba arreglando con cualquier materia, excepto matemática, razón por la cual ya nunca la cursé. Así, nada más, digamos, me juntaba con alguien, le dictaba, escribían, hacíamos los trabajos en grupo, jamás hacía la tarea, nada, y con eso ya aprobaba perfectamente. Y bueno, tenía esa vida donde estaba perdiendo unas horas en el colegio y luego estaba escribiendo y eventualmente viajando, y a veces llegaba con la credencial de Nicolás Moraz, Libertad Digital, a la escuela, para sorpresa de los chicos, que era, pero lo traía la policía el año pasado y ahora viene con una credencial. Muy extraño. Pero sí, mi vida era muy extraña. Tuve la fortuna de conocer en el ámbito de los grupos, de los foros de Facebook, que era donde acontecía la discusión política banal en Twitter fundamentalmente, o en X, ex Twitter. Y bueno, tuve la fortuna de conocer un personaje absolutamente maravilloso que cambió mi vida. Y yo veo en perspectiva estas cosas y digo, cuánta gratitud por la experiencia, por el camino recorrido. Y esa persona, que se llama Juan, que espero que no vea este video porque es un tipo que no le gusta que lo endiose, pero se lo merece, es un ser de otro planeta. Yo me acuerdo entrar en medio de una discusión sobre la guerra de Malvinas en un grupo entre comillas liberal, se llamaba Libertad Querida, el Tea Party argentino. De hecho, yo había ido a un evento de este grupo incluso, presencial en Buenos Aires, y se cernía una discusión sobre Malvinas. Todas las posturas eran incorrectas, salvo la de Juan. O sea, había un nacionalista defendiendo la causa de Malvinas, que es absurda. O sea, las Malvinas al fin y al cabo son de sus habitantes, punto final. Y había una manga de locos imperialistas de mente defendiendo a Margaret Thatcher y bombardear Buenos Aires. Argentinos ellos, que están peor todavía, peor de locos que lo que estaban los nacionalistas argentinos. Y el único que tenía una voz criteriosa y les decía, son una banda de impresentables, lo borraron. De repente desapareció. Y digo, ¿dónde está este hombre? Y me escribe un mensaje. Me dice, ¿puedes decirle al hijo de mil pip administrador que me vuelva a incorporar, que qué se dicen liberales y censuran?
Y ahí empezó una conversación. Un hombre en esa época 39, yo tenía 16, hoy yo tengo 29 y él tiene 52, 53 años. Un tipo, un Leonardo da Vinci contemporáneo. O sea, no solo es la persona que probablemente más sabe de la filosofía liberal en la Argentina, que ha traducido incluso a Molinari, a Bastiat, el tipo es un ser de otro planeta, algo a lo que yo no podría aspirar. Vive como Thoreau, es un hombre que estudió arquitectura, música, derecho, decidió no ejercer nada de eso y llevar una vida completamente austera con una huerta, pero muy, muy austera. Realmente es un sabio como Diógenes en cierta forma, que tiene grandes conocimientos de química, de programación, fue un pionero de la animación por computadora, estuvo en los primeros foros de CryptoPunks, con Assange, o sea, grupos donde participó Julian Assange y muchos tipos que hoy trabajan en la CIA y que están en los puestos más altos de Silicon Valley, porque se interesó en la informática desde muy, muy joven. Y bueno, un políglota perfecto, autodidacta, que domina el japonés, el ruso, el sueco, además de idiomas romances como el francés, el italiano. Es impresionante el nivel de Juan, una persona extraordinariamente generosa y con pésimo carácter, terrible carácter, ¿no? Se enoja muchísimo, un tipo que me desamarré, el único al que le permito incluso que me diga un par de improperios, pues es muy volcánico, pero un hombre muy generoso con el conocimiento, muy humilde. También aprendí algo de eso, de quién me creo yo, miralo a Juan, o sea, mirá lo que es este tipo, la hechura intelectual de este hombre que nunca toma a nadie por tonto, al contrario, asume que el interlocutor es inteligente y de manera muy simple va al fondo de las cuestiones. Y Juan fue el encargado de enseñarme de alguna forma lo que era el verdadero liberalismo. Cuando yo compraba que el gobierno limitado, que Ronald Reagan, que estas cuestiones, me decía, no tenés idea de lo que estás hablando. O sea, vos fijate si hay algo antitético al liberalismo que puedas ver hoy con tus ojos en 2011. Mirá lo que está haciendo Estados Unidos en Siria. Mirá lo que hace Israel con los palestinos. Y yo, pero ¿cómo no? Pero Israel no es la democracia. ¿No? ¿Qué democracia? Es un Estado supremacista racial. Mirá, esto nace de la usurpación masiva de la propiedad privada. Mirá lo que decía un liberal judío como Murray Rothbard, que tenía las cosas claras. Lo que le haría falta en este momento, por ejemplo, a Milei para tener una brújula geopolítica un poquito más justa, revisar a quien supuestamente es su maestro. Y descubrí a Bastiat, descubrí a Spencer, descubrí a Spooner, a Thoreau, además las historias heroicas de muchos de estos personajes, ¿no? Thoreau que se rehúsa a pagar impuestos, argumentando que no quiere financiar balas para matar a los mexicanos en la invasión norteamericana de la década del 40 o la ignominia de la esclavitud, y que va preso, y que con su texto de desobediencia civil, cual efecto mariposa, termina influenciando decisivamente en el futuro a personajes como Gandhi, más allá de sus sombras, generando un movimiento independentista pacífico en el que fuera el país más poblado del mundo, y ahora lo vuelve a hacer la India. Digamos, el estoicismo, la nobleza de esos personajes. Lysander Spooner, visionario. Lysander Spooner, que escribe La Constitución sin autoridad, desmitificando el contrato social, ilustrando él que fue un abolicionista y uno de los grandes defensores de la abolición de la esclavitud, incluso abogado de John Brown, que tomó las armas para ir a liberar esclavos por su propia mano y terminó siendo asesinado. Spooner dice, miren lo que está haciendo el norteamericano. No está haciendo esto por la libertad de los esclavos, que nunca les importó. Que hasta hace 2 meses Lincoln era partidario de devolver al sur a los esclavos fugitivos, donde le cortaban una mano, una pierna. No. Están imponiendo el poder federal sobre el sur con el objeto perverso de conseguir su algodón barato para las fábricas del norte e imponer sus productos industriales más caros de lo que podrían adquirir en el mercado internacional. O sea, al final lo que están haciendo es esclavizar al sur. Y esto no tiene nada que ver con la Constitución y queda demostrado que la Constitución es de cartón pintado. O sea, es un mero simbolismo la Constitución americana. Y escribe ese libro formidable que refuta la ley positiva, que demuestra que al final lo único, como dice Spooner, la única libertad política es mantener tu dinero en tu propio bolsillo.
Y va luego a los vicios no son delitos, por ejemplo. O sea, un pionero cuando surge la Liga de la Templanza, el Partido Abolicionista, porque en esa pretensión de dominar las mentes y los cuerpos de los hombres, que es el objetivo final del despotismo, bueno, comienza el caldo de cultivo de lo que luego sería la ley seca y la prohibición de las drogas, en 1873. Y el tipo atiende esa dimensión también. Y por otro lado, alguien que no se quedó en las palabras, que fundó la American Letter Company, una empresa de correo privado, para disputar contra el monopolio estatal del correo. Tú fíjate las incongruencias del origen norteamericano, donde se declama la libertad, pero lo primero que hace Benjamin Franklin es fundar un monopolio estatal del correo, que no admitía competencia, porque conocer las comunicaciones de los ciudadanos es una herramienta fundamental del control. De hecho, el gran liberal de esa gesta, que era inglés, Thomas Paine, terminó horrorizado por lo que derivó, ¿no? Una república esclavista, de aristócratas esclavistas. Por ejemplo, entonces yo recibía en los círculos, rápidamente, al escribir artículos, fui incorporado a los círculos liberales de Argentina, que eran 100 tipos que nos conocíamos todos, bastante decadentes, subsidiados por los impuestos de los alemanes, a través de la Fundación Naumann. Y yo recibía todos estos estímulos de Jefferson, las deidades, ¿no? Del pseudo-liberalismo. Y Juan que decía, mirá lo que escribía Jefferson. Jefferson escribía en contra de la sociedad de clases europea, era un tipo que quería prácticamente el feudalismo. Era un esclavista terrible que además esclavas, que además tenía una relación muy responsable con el dinero, por eso no le gustaba el capitalismo industrial europeo, ni las premisas del ahorro y del trabajo duro, y que de hecho terminó arruinado por su ludopatía, y que cuando fue presidente se encargó de violentar la Constitución, de la que él mismo fue uno de sus ideólogos, punto por punto, aumentando la deuda externa cuando supuestamente estaba totalmente prohibido, llevando adelante una invasión. Estados Unidos atacó a Canadá cuando supuestamente solo podían utilizar a las Fuerzas Armadas para defenderse. O sea, y ahí comienzas a comprender que todo Estado es malévolo. Y en el recorrido de estas vidas, de Spooner, de Thoreau, del propio Spencer, que es un perfil mucho más intelectual incluso, que durante 40 años defendió la utopía del Partido Liberal, y en 1883 dice, bueno, la verdad me equivoqué. Y era el filósofo más leído de su tiempo, y un autodidacta. Spencer, de un origen muy humilde, incluso trabajó en el ferrocarril. De autodidacta llegó a ser periodista, y de periodista de la naciente The Economist pasó a ser un sociólogo y un filósofo muy reputado hasta convertirse en el más leído de su tiempo. Y en El hombre contra el Estado, ese gran libro, yo todos los libros de Spooner, de Spencer que hay en español, los he reunido en la biblioteca de la Academia Libertaria, están ahí disponibles para quien quiera bajarlos gratuitamente. Spencer comienza en el capítulo de los nuevos conservadores denunciando esta contrariedad en el partido Whig, en el partido liberal inglés, diciendo, miren, nos convencieron, nos vendieron la idea de que ellos iban a defender nuestra libertad en el Parlamento y el avance del gobierno. Y en estos 40 años, el gobierno ha crecido más que nunca. Y los liberales le han votado a los conservadores, incluso en sus gobiernos han implementado leyes sobre, hasta por ejemplo, la vacunación obligatoria. Fíjate lo que era el siglo XIX, la educación pública, la policía. ¿Sabes que hasta 1820 en Inglaterra, Sí. la policía era privada? Claro, totalmente. Los liberales crearon la policía estatal. Entonces, ¿qué farsa es esta? ¿Qué estafa es esta? Es la perfecta desactivación del espíritu revolucionario liberal que acabó con la esclavitud, que acabó con la Inquisición. Sobre eso quisiera preguntarte algo, o sea, sobre la parte de la revolución, bueno, no sé si podríamos llamarle revolución liberal, en cuanto a... Es algo que yo me vengo preguntando hace mucho tiempo, porque te escucho bastante desde hace mucho tiempo. Al principio sí, bueno, hasta ahora hay algunas cosas que de nuevo no comparto, pero hay muchas otras cosas que de nuevo a nivel filosófico y a nivel económico tienen mucha razón. Una de esas es, por ejemplo, el hecho de que se relaciona muchísimo la economía con la matemática, cuando en realidad la economía es mucho más cercana a la filosofía que a la matemática, ¿no? Es decir, uno no puede, o sea, mucho menos si uno liberal no puede tener la futurología o la bolita mágica como para describir qué es lo que va a pasar o no va a pasar. Entonces, siento que ese es uno de los principales errores que ha ido consumiendo también a todos los economistas contemporáneos. Hablando acerca de eso, justamente sobre la futurología y sobre el futuro, en realidad, del planeta, es algo que yo me vengo preguntando hace tiempo. Y no sé, realmente me gustaría preguntártelo.
obviamente no te digo, sí, dame un plan específico y 25 pasos y dame el libro donde dice que vas a hacer tal cosa, no, o sea, pero tú cómo ves, o sea, ¿a qué buen puerto podríamos llegar como humanidad en la que no se vulneren principios liberales? O sea, no digo que toda la humanidad tenga que ser liberal o que toda la humanidad tenga que tener un arranque de anarquía total, que sería lo ideal, pero de nuevo, ese es el ideal, pero apelando a la conducta humana, a la naturalidad del hombre y al ser egoísta también. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿cuál sería la realidad más óptima? No digo la más optimizable o la más eficiente, sino la que para ti sería la más realistamente óptima, digamos. Haces bien en impugnar el determinismo, o sea, la creencia de que hay un futuro escrito. Ni el determinismo de Fukuyama, que proclamó el fin de la historia tras la caída del muro de Berlín, ni el determinismo, mucho menos de los partidos liberales, que creen que pueden garantizar hacer algo cuando a las claras está que por solo formar parte del sistema estatal están reforzando el statu quo y que no pueden salirse de esa trampa. Y luego, si quieres, lo desarrollamos con la cuestión Milei, que me dijiste que querías comentar, porque es muy ilustrativa. Pero tampoco el determinismo de Conkin, el agorista, que cree que simplemente con el mercado negro y con la coordinación de los contrabandistas vas a tumbar al gobierno. No está escrito tampoco. Es un determinismo como el de Marx, como la creencia de que tras la dictadura del proletariado florecerá el paraíso sin escasez, cuando al final es todo lo contrario. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no hay un destino manifiesto y no hay futurología posible. Entonces, a partir de ello, una visión escéptica, madura y desapasionada de la cuestión, llega rápidamente a la conclusión de que lo que tienes que hacer es comenzar por descartar lo que la experiencia ha señalado errado. Y la experiencia ha demostrado el absoluto fracaso de los partidos liberales, por sobre todas las cosas. Okay. Si tú miras la historia de la evolución de la libertad, por lo menos en Occidente, vas a observar nítidamente que los liberales dieron todo lo que tenían para dar en la materia de las revoluciones, en materia de cambio institucional, hasta mediados del siglo XIX. Tú tienes, además, todas las historias de esos grandes liberales que más consiguieron, en parte son trágicas, en parte también contienen sus fracasos, como la de Thomas Paine, y tienen que ver con el combate incluso armado de una hegemonía dominante, el caso de Paine contra el imperio inglés, luego él va a luchar con Francisco de Miranda, su gran amigo, padre de la libertad americana, a la Revolución Francesa. Y fíjate ya las trampas en las que van cayendo. Ellos doblegan al imperio británico en la Revolución Americana y lo expulsan de allí. Paine, con su ensayo El sentido común, que fue el ensayo más leído del siglo XVIII, él era imprentero, incluso se arruinó imprimiéndolo para repartirlo gratuitamente y Washington le daba El sentido común, panfleto del liberalismo clásico absolutamente representativo de lo que eran las ideas del liberalismo en esa época, yo se los recomiendo, se lo daba a todos los soldados. Y con esas ideas, con ese espíritu, con ese ímpetu, con esa dignidad, con esa búsqueda de autonomía, salvando las distancias que era la misma que me llevó a mí a salir de mi casa, que es la misma que hoy lleva a los venezolanos a inmolarse contra el tirano en las calles, así nacen los Estados Unidos. Sin embargo, nada más nacer, quienes escogen el camino del poder, como Washington y Jefferson, traicionan inmediatamente la causa liberal de Paine. A tal punto que Paine, exponiendo sus contradicciones, por ejemplo, Washington llega al poder y pone a todo el ejército a buscar a una esclava que se le escapó. Y dice, pero a ver, ustedes estuvieron luchando para romper las cadenas de dominación británica y no pueden establecer algo tan sencillo como una relación voluntaria y asalariada con sus trabajadores. ¿Qué clase de farsantes son? Y además la censura, porque proclaman la libertad religiosa, pero no la libertad para no ser religioso. De hecho, Paine tuvo muchos problemas en el país que fundó, para el cual se arruinó y por el cual arriesgó su vida y se convirtió en uno de los hombres más buscados por la corona británica para acabar con él. Él tuvo graves problemas por escribir La Edad de la Razón, que es una crítica deísta a la religión organizada. De hecho, Jefferson le recomendó que se vaya del país. Bueno,
Paine fue a Francia y dijo, está bien, fracasamos aquí, vamos a luchar contra la monarquía absoluta en Europa. Y la monarquía absoluta fue derrotada en Francia y Paine se convirtió en diputado sin siquiera saber francés. Es muy interesante. Y ahí es cuando observa algo que, por ejemplo, describe bien hoy el profesor Ancho Bastos, la inmediata deriva totalitaria de la Revolución Francesa. Porque acaban con un antiguo régimen que estaba mal, y de hecho un antiguo régimen que expulsó al reformismo liberal. Porque los incentivos del Estado son siempre la búsqueda del mayor poder. Entonces no puedes permanecer allí si no alimentas al monstruo, que el monstruo es impersonal, son muchas más personas que tú, por más que seas, entre comillas, el profeta o el mesías liberal que quiere tomar a la bestia desde dentro. Y eso le pasó, acá tengo la biografía a Turgot. Turgot, el fisiócrata, que era el ministro liberal de Luis XVI, que comienza una serie de reformas que llevaron a Francia una inmensa prosperidad, pero que fue inmediatamente eyectado y rechazado por el sistema de los nobles que no querían seguir perdiendo poder frente a los hacedores. Algo así como la fatal arrogancia, digamos, ¿no? Completamente. La premisa de Turgot era restarle el poder a las prerrogativas de sangre, digamos, a lo que es la herencia de la cuna, a lo que es un apellido, a lo que es el poder de la corporación de la Iglesia en Francia, que era la más rica de todo el planeta, en virtud de la autonomía de los que hacen, de los que mueven al mundo, de los empresarios, de los burgueses. Y no lo soportó el sistema y lo eyectó. Y al eyectarlo, de alguna forma, firmó su sentencia de muerte, Luis XVI. De hecho, ahí comienzan primeros controles de precios que llevaron a la escasez, y lo irónico es que luego los jacobinos lo repetirán. Pero cuando la revolución triunfa, tú tienes una facción liberal, mayormente expresada en los girondinos, donde está Condorcet, donde está Charles de Villiers, que fue el primer defensor de la libertad de los homosexuales en la historia moderna, que era ahijado de Voltaire, gran ilustrado liberal, también, digamos, está infravalorada su condición y su aporte al liberalismo en la revisión de nuestro pensamiento, y Paine, Villiers, Condorcet. Y por otro lado están los jacobinos, y bueno, luego los hebertistas, que son más radicales, los sans-culottes, que son directamente comunistas. De hecho, esa es la experiencia que influye luego la creación de la Liga de los Justos, que son los primeros comunistas declarados como tal, Babeuf. Babeuf decía... Mira, Spooner decía, la única libertad política es mantener el dinero en tus bolsillos. Babeuf, uno de los primeros comunistas, que inspira a Marx, dice, la única libertad política es la igualdad económica. Fíjate la diferencia radical, ¿no? ¿Y qué bando se impone? El de los locos, o sea, el de los locos radicalizados, el de los que quieren controlar todo y que ya en su locura de ingeniería social los jacobinos descuartizan a Francia en cuadrados, hacen regiones que mezclen a distintos departamentos para disolver los dialectos, las lealtades y las identidades regionales y centralizar todo el poder y un único francés, y ya en su locura abolir el calendario para que ya no sea el 1789 año del Señor, sino el primer año de la nueva era, y era brumario, le cambian los nombres a los meses. Esa era, digamos, su locura, ¿no? Su ansiedad totalitaria. Incluso legislan cómo tienen el ancho que tienen que tener los árboles. Bueno, en esa locura, Paine termina prisionero, lo meten preso y lo condenan a muerte. ¿Y quién tenía que defenderlo? El embajador de Estados Unidos. Y Washington le escribe al embajador, que estaba organizado, y dicen, están por matar a uno de los padres de nuestra patria, tenemos que interceder. Washington le dice, no intercedas, dejemos que acaben a este sujeto molesto. Y se termina salvando Thomas Paine de milagro por la ayuda de William Godwin, que era un jacobino inglés, pues los jacobinos tenían su club en Londres, también tenían simpatizantes en Inglaterra, que horrorizado ante todo esto dice, ¿pero qué estamos por hacer? Lo salva. Bueno, mira la historia de Paine. ¿Quién es el hombre que más aportó en la historia argentina a la libertad? Mariano Moreno, el artífice incluso de la abolición de la esclavitud del año 13. Mariano Moreno, que era un defensor del libre comercio, que era un liberal bastante impecable para lo que era el Río de la Plata, muy influenciado por Paine, y Mariano Moreno fue asesinado. Mariano Moreno, que estuvo en el primer gobierno patrio, entre comillas, del 25 de mayo, que fue el responsable, digamos, de mantener la voz por la independencia total,
porque quien presidía la Junta, Cornelio Saavedra, era un conservador, estaba esperando que se restituya el orden en España para volver a someterse al rey. Mariano Moreno, que era el que levantó la causa de la independencia y que además tenía una concepción muy ambiciosa, que era la libertad del individuo por encima, el principio de federalismo como competencia también territorial, digamos, la búsqueda incluso de tratar de limitar lo más posible al poder naciente, era un adelantado a su tiempo. Bueno, él se fue a Inglaterra a reclamar los tesoros robados en las invasiones inglesas y murió envenenado. Incluso antes de morir envenenado, le mandan como mensaje mafioso a su viuda, Moreno tenía 34 años, a su futura viuda, le mandan unos guantes negros y un abanico, como para avisarle que el marido no iba a volver. Y eso es lo que le ocurrió al gran liberal de la Revolución rioplatense. Y en España, fíjate, en España también había liberales. Irónicamente, quienes defendieron al país de la invasión napoleónica fueron los liberales, porque el cerdo de Fernando VII, el rey, y su padre Carlos, de hecho, bueno, los dos reyes que había cohabitando, los retrata muy bien la miniserie francesa Napoleón, que están ahí arrojándose comida entre ellos en un castillo y Napoleón no podía creer lo brutos que eran. Los cobardes le entregan el país servido en bandeja a Pepe Botella, al hermano de Napoleón. ¿Y quiénes luchan por la libertad de España? Y no solo de España, también de América. Un grupo de liberales españoles que se amotinan en Cádiz, las famosas Cortes de Cádiz, de los cuales destaca uno, que es un geógrafo y geólogo aragonés, Isidoro de Antillón, un hombre que nunca se había metido en la política, que andaba tranquilo midiendo montañas y caminando por los prados, y que, bueno, se ve llamado ante la invasión a tomar acciones. Y ellos abolieron la Inquisición, que tenía presos y torturados en Lima, además, no solamente en Inglaterra, declamaron la libertad, que había que armar un solo país federado, con libertad de comercio y no con monopolio comercial con las Américas, y que todos iban a ser igual de españoles, sin importar su raza, porque ahí tienes los hispanistas el abominable sistema de castas, que siempre se lo olvidan, donde tú tenías derechos asignados de acuerdo a tu grado de pureza racial. Ese era otro factor del imperio español. Y el tipo, esos tipos pararon la invasión francesa, esos tipos combatían con guerrillas partisanas y campesinas a los franceses y los volvían locos, y cuando llega la restauración borbónica, lo primero que hace el traidor, el felón Fernando VII, que en gran medida recupera el reino por la resistencia de los liberales, es deshacer todo lo que normaron, y a Antillón en particular, fíjate lo que hacen, lo fusilan, exponen su cadáver hasta la putrefacción en plaza pública, luego lo prenden fuego como si fuera una ceremonia y arrojan sus cenizas a los cerdos. Ese era el grado de enfermedad obsesiva que tenían contra los liberales, los realistas, los conservadores, los monárquicos. Entonces, fíjate cómo los grandes liberales clásicos, que dieron aportes significativos para la libertad práctica de la gente en generaciones venideras, terminan muy mal, terminan terriblemente mal. Se aturó también preso y luego en el ostracismo. ¿Por qué? Porque cuando tú contactas, cuando tú ya formas parte de ese mecanismo que es el Estado, no puedes defender a la libertad del individuo, no puedes, no hay forma, ni aunque quieras. Toda la historia de los partidos liberales desde entonces es una historia de corrupción total. El Partido Liberal Alemán, el Partido Progresista, termina aliándose a Bismarck, que acaba con la prosperidad de los 7 países alemanes que se unían solo para defenderse, competían entre sí, tenían unas industrias espectaculares sin colonias, y él termina con eso, crea un Estado fuerte, crea el Estado de bienestar moderno, consagra a Bismarck, que era un aristócrata militarista, consagra a los socialistas, a Bernstein, que era el secretario de Friedrich Engels, el tercer padre del marxismo, los mete en su gobierno, y el Partido Progresista tuvo la estupidez por ambición política de apoyar a Bismarck y terminó disuelto, completamente extinto y desaparecido, lo borraron del mapa. El Partido Liberal Inglés fue más estatista que el conservador todavía, y eso terminó dando lugar a que la nueva segunda fuerza, sustituyendo de manera definitiva al Partido Liberal, sea el Partido Laborista, que era el Partido Socialista Rojo. O sea, le tapizaron el triunfo a la izquierda, vendiendo sus principios. Lo mismo que pasa con, o sea, lo siento que te interrumpa, lo siento, lo mismo que pasa con la URSS, con la creación de la URSS, que justamente dentro del grupo de las personas que sacan al rey, estaba un grupo de liberales que en realidad ya estaban empezando a consolidar
posibles reformas que tiraban a ser un poquito más abiertas y anarquistas, y los primeros en ser desechados del grupo son los liberales, porque evidentemente eran los que, como tú dices, al final de cuentas los liberales, o sea, los que sí creemos en las ideas de la libertad, terminamos siendo desechados por quienes creen finalmente en el Estado. Lo mismo que le ha pasado, es que justo ahorita estaba viendo mi libro de Conkin, lo mismo que pasó con Conkin, o sea, sus ideas eran muy buenas, pero finalmente ha hecho un manifiesto y el manual y no sé qué, y a final de cuentas él termina volviéndose de alguna u otra forma un Estado, un referente del Estado para las personas, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo, o sea, a final de cuentas los liberales terminamos, sí, 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 en el manual, o sea, porque es que decirles a las personas qué tienen que hacer con su vida para ser agoristas, por ejemplo, siempre me ha parecido brutalmente contradictorio, es como... Bueno, pero tú fíjate que, a ver, las conquistas de estos liberales condujeron a la segunda revolución industrial, a la Belle Époque, a un momento, digamos, de paz casi inigualable en Europa y en el mundo, y si bien había imperialismo, y los liberales, por ejemplo, Richard Cobden, Spencer, fueron los grandes antiimperialistas, el propio Mill tenía sus matices, Bastiat, eran todos desde los senos de la metrópoli profundamente enemigos del imperialismo. En el caso de Cobden, de hecho muy interesante, Richard Cobden es el hombre que acaba con el hambre en Inglaterra. Y fíjate, su propia historia tiene para enseñarnos cosas hasta hoy. Cobden era un industrial importante, con su amigo John Bright, que era cuáquero, que era otro industrial también muy relevante. Se pasaron años defendiendo en Inglaterra la causa de la abolición de las leyes del maíz, Corn Laws. Las leyes de los granos, las leyes del maíz, privilegiaban la producción agrícola inglesa. Al fin y al cabo, los terratenientes eran y son aristócratas en Inglaterra hasta el día de hoy, y era un elemento del antiguo régimen que se resistía furibundamente a ceder al mercado, a la modernidad liberal. Y Cobden sostenía de manera enfática: si hay hambre en este país, que es el más rico del mundo, es por esas leyes que obligan a la gente a comprar grano inglés más caro del que podemos comprar extranjero. Y los tipos iban predicando, convencidos de que eso era el bien, sin ganar nada, plaza por plaza, hablándole a cada pueblo de Inglaterra. Y hasta tú, mira, busca Anti-Corn Law League, o sea, Liga contra las leyes del maíz, ¿Okay? cartoons, y vas a ver los cómics en Google. Cualquiera lo puede ver, hasta los satirizaban, se burlaban de ellos, de estos dos locos que iban plaza por plaza, pueblo por pueblo, convenciendo a la gente de la virtud del libre comercio. Cuando en Inglaterra llega una crisis económica severa e incluso una hambruna, la memoria se activa y todas estas personas que en algún momento escucharon a los dos chiflados predicando por el libre comercio, dicen, bueno, tenían razón. Y se ponen de acuerdo y se genera una revuelta social y una presión tan grande desde la ciudadanía al gobierno que terminan aboliendo las leyes del maíz. Al cabo de 3 años desapareció la indigencia en Inglaterra. A tal punto que personajes como Charles Dickens, que es uno de los grandes escritores del siglo XIX, que de hecho demuestra por qué, este es un tema ya de pata negra del liberalismo, por qué no es necesaria la propiedad intelectual incluso para los escritores. Dickens era multimillonario porque vendía las novelas en entregas a revistas. Dickens termina, esto lo cuenta Escotado, Dickens termina siendo juzgado porque una señora, una viuda holandesa que leía sus cuentos sobre la terrible pobreza de los jóvenes en la revolución industrial y que andaban llorando alquitrán y tosiendo gin, ¿no?, por las calles de Manchester menesterosos, viaja a Manchester. Una viuda religiosa viaja a Manchester y dice, yo voy a ayudar a estos pobres niños, si puedo los adopto a todos para que no tengan que trabajar. Y la señora se encuentra con que no hay ningún niño tosiendo gin y llorando y sufriendo, señores de 13 años, y me siento en parte identificado, que ellos estaban muy contentos de trabajar, estaban muy contentos de poder ayudar a la familia, de hacer su propia vida, esperando por casarse, y nadie estaba sufriendo las penurias, sino que al contrario, esa gente había sido liberada del yugo feudal y de morirse de hambre en el campo y de nacer pobre y morir pobre. Y algunos de ellos, como Robert Owen, fíjate qué ironía, uno de los padres del socialismo utópico, habían comenzado barriendo pisos y como mozos en la fábrica a los 6, 7 años que empezaban a trabajar, y terminó siendo el hombre más rico del mundo, con una fábrica de 3.000 empleados en Glasgow. Capitalismo.
Esa movilidad social extraordinaria, solo el capitalismo lo puede lograr. Y bueno, el libre mercado acabó con el hambre en Inglaterra, pero fíjate que Cobden, a partir de este triunfo, sale electo con honores diputado liberal. De hecho, gran amigo de Bastiat, que era el gran diputado liberal del otro lado del Canal de la Mancha, el francés. Bueno, generan un tratado de libre comercio importante, el Cobden-Chevalier, que acaba con las hostilidades históricas entre Inglaterra y Francia, pero más allá de eso, la obsesión de Cobden es limitar el imperialismo. Tiene unos discursos formidables, extraordinarios, sobre la barbarie y el salvajismo del Imperio Británico, diciendo, a ver, pero somos monstruos. Cuenta cómo incluso atacan en Pascuas a unos pobres nativos en el sudeste asiático, las cosas que hacen en Birmania, en Ceilán, hoy Sri Lanka, en Siria, en Grecia misma, ¿no? El nivel de opresión al que someten a los pueblos, de saqueo, de expolio, la violencia, cómo exacerban la violencia de quienes supuestamente creen que tienen la civilización más avanzada. Y dice que esto no tiene nada que ver con el mercado. Estamos mandando a nuestros hombres jóvenes a matar y a morir cuando deberían estar acá trabajando y prosperando en paz. Todo esto para que unos amiguitos del rey y la Compañía de las Indias Orientales se hagan obscenamente ricos con un atajo, en lugar de innovar, en lugar de competir, robar. Algo tan fácil como robar. Robarle a los ingleses para ir a robarle en masa y a masacrar a otros pueblos. Bueno, rápidamente lo terminan, ni siquiera gana las elecciones por pelearse con este patriotismo, con este mecanismo perverso, pierde, digamos, su escaño y termina casi que en el olvido. Entonces, ¿cuál fue el gran logro de Cobden? El que consiguió con la batalla cultural y movilizando al pueblo contra la élite, no metiéndose dentro del Estado para transformarlo, porque el Estado ya no lo permitía. Entonces, a partir del siglo XIX, todo el liberalismo clásico consecuente se vuelve anarquista. Bastiat, que fue el gran divulgador económico, su gran mérito fue explicarle a los campesinos lo que se ve y lo que no se ve, digamos, las cuestiones contraintuitivas de la economía. La falacia de la ventana rota, por ejemplo, refuta el keynesianismo antes de que el keynesianismo nazca. De Bastiat, la falacia de la ventana rota, los socialistas franceses de la época, como los keynesianos de hoy, dicen, bueno, si rompes la ventana y el panadero tiene que pagar otra ventana, le estará dando dinero al vidriero y ese consumo forzado estará enriqueciendo a la sociedad. Y en realidad lo que no ven, exacto, lo que no ven es que si no se hubiera roto la ventana, la sociedad sería más rica. Claro. Porque tendrías la ventana y ese dinero que el panadero, en lugar de gastar en la ventana, gastaría en un par de zapatos. Entonces la sociedad es más rica a través del ahorro. Y bueno, ese genio de la economía que fue Bastiat, además un tipo cultísimo, que incluso tiene unas críticas espectaculares a la religión organizada. Bueno, es impresionante, la verdad, un hombre de letras. También interesante, homosexual, por cierto, que como muchos liberales tiene unas historias fabulosas. Y con una gracia absoluta. De hecho, él se había hecho famoso en Francia porque heredó muy temprano, sus padres habían muerto, los criaron los abuelos y él comenzó a administrar la finca de los abuelos y multiplicó exponencialmente su riqueza, ¿no? Un tipo muy inteligente, Bastiat, además profundamente humano. Pero él se mete a diputado y rápidamente como diputado se da cuenta, aquí no vamos a cambiar nada. Es más, dice, la democracia va a derivar en socialismo, que es lo mismo que ve Spencer. Porque al final la democracia, o sea, en la democracia gana quien más capacidad tiene de seducir o persuadir con mentiras al vulgo. No importa si tienes la razón, no importa si la lógica está de tu lado o no. Y efectivamente, los socialistas terminaron imponiéndose y él justo muere en esa etapa 1850, la revolución de 1848, muere de tuberculosis a los 50 años de edad. Y él en su lecho de muerte, ¿me escuchas, Alele? Porque te perdí la cámara. Mil disculpas, dificultades técnicas, se reinició mi cámara. Más bien Nico es un súper comprensivo. Bueno, nada, retomando un poquito. Es súper chévere, o sea, es muy difícil, te voy a ser bien honesto, ¿ok? Soy muy malo, tengo pésimos filtros, supongo que porque me han hecho caer de chiquito o algo, pero soy pésimo con los filtros. Es muy difícil hablar con alguien que de verdad sabe tanto. O sea, hay tantas cosas que quiero preguntar y al mismo tiempo hay tanto que quiero escuchar, ¿sabes? Es como, de verdad, hay mucha historia dentro de ti, literal. Eres transmisor de historia. Ahora, tampoco quiero que se vea como, no sé, chupamedias ni nada, ¿no? Pero lo digo en serio, o sea, de verdad sabes mucho sobre historia, sabes mucho sobre economía y además cruzas muy bien los elementos.
para hacerte una pregunta, porque creo que cualquier cosa que te pregunte va a ser súper interesante, me gustaría saber cómo desde tu, o sea, para hacerla grande, la pregunta grande que realmente quería hacer es, tú estás en un intermedio súper interesante entre muchos mundos de YouTube, o sea, desde el lado de los filósofos, donde se encontrarían personas muchísimo más de izquierda, como Migala, como Monitor Fantasma, bueno, más o menos de izquierda, pero Migala, Esquizofrenia Natural, el mismo Quetzal, con quien sé que creo que hicieron un live o un video, si no me equivoco, ¿no? No. Bueno, Es más, no los he oído nombrar por algunos amigos, pero no conozco un video solo de Esquizofrenia Natural, que me encanta todo el negocio ese que tienen de quejarse del capitalismo y llorar mientras se hacen cada vez más millonarios, ¿no? Y sí, después ese ser del mal que personifica, digamos, el estar reñido, estar peleado con la vida, estar constantemente estreñido, que es la mala leche humanizada, que es este brasilero pseudo-mexicano Rusarín. ah, bueno, sí, no, es que Rosarino, eso, bueno, es que es eso, ¿sabes? O sea, eso ya no sé si cuenta como humano. Pero, o sea, estás en ese mundo, estás por otro lado en el mundo de los liberales. Estás... Lo reté un debate a Rusarín, nunca contestó. Pero si es Él un no debate. estúpido, ¿qué te va a aceptar el debate? O sea, Rosarín no le aceptaría un debate ni a su espejo. Si el tipo ha tenido un debate con un Jimbro, o sea, ese es el nivel que mantiene Rosarín en la vida. Pero no, o sea, yo digo, estás en el grupo de los youtubers filósofos. Por otro lado, estás en el grupo de los youtubers periodistas. Estás en el grupo de los youtubers liberales. O sea, es como, eres un muy buen intermedio para juntar a las personas con las ideas correctas. A eso me voy. Y justamente por eso me gustaría saber, desde tu perspectiva, obviamente uno puede estudiar historia y tal, y dedicarse a ello, y por último ser el Diógenes de la vida. No estoy en contra de ello, en realidad, como gentil hombre, en realidad, con quien sí he escuchado muchísimas de sus charlas, que son buenísimas. Nada, o sea, a final de cuentas creo que es una de las versiones ideales de cada uno, el estoicismo en estado puro, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿cuál es la mejor forma de acercar las ideas? Tu canal es un buen ejemplo, pero hay personas que no van a escuchar nada, o sea, ya no solamente historia, sino no van a escuchar absolutamente nada que no sea sus ideales de lo que ellos quieren, o sea, la simplicidad carcomida, lo comidito, digamos, ¿no? ¿Cómo le acercamos las ideas a las personas? Bueno, termino de contestar de lo anterior. Mira, no te disculpes, yo soy un entrevistado pésimo. O sea, yo no me querría como entrevistado porque me voy por las ramas. Fácil. No, es chévere, es chévere, es Te chévere. cierro el punto, porque tú me preguntaste en la práctica cómo nos acercamos a un mundo mejor. Y yo te estuve hablando de historia y estuve contando todas estas historias. De hecho, Bastiat, y cierro con esto, que en el lecho de muerte le da la razón a su discípulo belga, Gustave de Molinari, y dice, no, ni siquiera la seguridad tiene que estar en manos del gobierno. De hecho, a él casi lo matan unos manifestantes socialistas cuando entró a la asamblea en una ocasión. ¿Cuál es mi punto? La vía política está demostrado, y ahora el gobierno de Milei está lamentablemente demostrando que no estábamos equivocados los anarquistas que advertimos que esto iba a ocurrir. La vía política del liberalismo está condenada a desprestigiar al liberalismo y a engrandecer aún más al Estado, desactivando una causa justa. Bueno, tú puedes decir, el fenómeno que ocurre es que también hay muchos que se dan cuenta de esto, que llegaron al liberalismo tal vez a través de la etapa de Milei divulgador, que pueden ver que en la praxis no está siendo consecuente con las ideas que declamó y a partir de ello se vuelven anarquistas o críticos. También ocurre, es cierto, pero el daño social general de la reputación del liberalismo es terrible. Tú pasaste de ese siglo XIX, donde en 20 años pasas de la vela a la energía eléctrica, del carro de caballos al automóvil y al avión, y del telégrafo a la radio y luego al cine y a la televisión, o sea, y al teléfono, ¿no? En décadas, ese extraordinario progreso. Y tú vas al siglo XX y es el siglo del megagenocidio. O sea, tú mides si tienes los comunistas, que los comunistas no llegaron del aire. O sea, claramente hubo grandes problemas sistémicos que no se supieron atender y aparecieron estos desquiciados psicópatas que... Buen emprendimiento, digamos. Claro, de la mitad del planeta. Y Estados Unidos y sus matanzas constantes hasta hoy incluso. Y los nazis, o sea, y las dictaduras militares y las guerrillas marxistas. ¿Y cómo puede ser que el mundo se ahogó en sangre y el liberalismo se convirtió en mala palabra
a tal punto que, fíjate, se vació tanto de contenido que ocurrió el tema de que el liberal es progre en Estados Unidos. O sea, la desvirtuación total, y gente como Hayek y demás, que no estuvieron a la altura de los liberales decimonónicos, porque tú puedes rescatar cosas de Hayek, sin duda, pero tú tienes una carta firmada, y la pueden buscar en el Instituto de Margaret Thatcher, donde Hayek le dice a Margaret Thatcher que bombardee Buenos Aires. Total, no importa que mate civiles a mansalva, eso probablemente acortaría los gastos de la guerra. O sea, los argentinos se rendirían más rápido. Y asesoró a Pinochet, que era un dictador asesino y salvaje. Y también lo hizo Milton Friedman. Y tú dices, ¿y qué les pasa a estos tipos? O sea, ¿por qué? Y bueno, porque ya están en un ecosistema académico, estatal, al calor de la política, propensos a justificar el mal menor, y su aporte práctico a la libertad fue negativo. Su aporte teórico en muchas cosas fue muy positivo, pero su aporte práctico fue negativo, el saldo es negativo. Yo pongo como contraste, por ejemplo, a Assange. Tú dices, Assange es un tipo teóricamente mucho menos formado. Hace poco saqué el documental, lo recomiendo mucho, de Julian Assange, el creador de Wikileaks, pero en la práctica hace la última gran revolución libertaria, consistente en exponer los crímenes de los estados, con documentos robados a los estados, que lo comprueban de manera totalmente taxativa, y ponerle a los ojos al mundo la realidad de que el Estado mata, de que las peores perversiones posibles ocurren a partir de que el Estado tome el control de determinada situación. Entonces, es muy difícil vencer al Estado. Yo no soy un anarquista utópico. Es más, yo creo que eventualmente puede ser que estemos condenados durante siglos a coexistir con el Estado. Pero tú tienes que observar que en el mundo hay un yin y un yang. O sea, es verdad, todos somos grises, pero el gris más oscuro, y hasta el negro incluso, está en el Estado. Y la virtud está en el sector privado. Entonces tú primero tienes que tomar posición por el lado honesto y ético de la vida. Y una vez que la tomas, tienes que comenzar a tratar, para ti y para los demás, de alejarte lo más posible de las fauces del Estado. Y en ese sentido el algoritmo es muy bueno, pero tratar de pagar la menor cantidad de impuestos que puedas, desobedecer todas las leyes injustas que puedas, educar en ese sentido. Y todo esto que estoy diciendo tiene un valor muy notable en los lugares donde enfrentan autocracias violentas, como es tu caso. Eso iba a decir, el Alto es literalmente agorista totalmente. Tienes que desarrollar la solidaridad con el otro para escaparte de las policías políticas, de un montón de cuestiones. Bueno, tú tienes que fortalecer una red de privados que luche, aunque no sea de manera violenta, aunque sea de manera pacífica, que luche para librarse de las cadenas del gobierno. Todos los esfuerzos en esa dirección contribuirán a más libertad. Y todos los esfuerzos en la dirección de legitimar al gobierno y tratar de cambiar al Estado desde dentro terminarán abortados y terminarán generando un gran perjuicio, con mucha gente usada y decepcionada, para que unos pocos se enriquezcan, se encumbren y satisfagan sus fantasías de poder, porque a veces ni siquiera el ánimo de lucro es lo que guía al político. A veces es simplemente esa obsesión mesiánica de imponer su voluntad sobre otros y de forzar a otros a que sientan que lo necesitan. O sea, esa psicopatía es una materia prima incluso más peligrosa que la búsqueda de dinero fácil. A veces hasta la corrupción es mejor en ese sentido que los locos que se creen salvadores de la humanidad. Entonces, uno tiene que militar contra el crecimiento del poder desde el mundo de las ideas, desde el mundo de la práctica económica, predicar con el ejemplo, educar a tus hijos cuando los tengas, si los quieres tener y si no, muy bien, y a la gente que quieres, y bueno, mantener esa conciencia, esa movilización. Por otro lado, ¿qué cosas puedes hacer tú para boicotear? O sea, claramente, por ejemplo, a ver, cuando surgieron las líneas de denunciar a quien viola el encierro masivo, ¿qué había que hacer? Llamar masivamente, hasta saturarlas, dar datos falsos, acusar a los funcionarios, a los burócratas desquiciados de que están violando la cuarentena para que vayan a por ellos, para que se genere... Es lo claro, que han hecho en Venezuela, literal, y ha funcionado. Fíjate, para ir a algo práctico, en el 2020, que mi canal tuvo bastante levitación en la Argentina, de hecho Alberto Fernández varias veces aludió de manera despectiva, mira cómo está ahora Alberto, ¿no? A veces el mundo pone las cosas en su lugar. Estaban muy enojados y demás. Bueno, yo era la voz número uno diciendo,
desobediencia civil, desobediencia civil, desobediencia civil, incumplir, incumplir, incumplir. Si todos juntos nos ponemos de acuerdo y salimos, no nos van a poder encerrar. Y un día me llega una carta en 2021 de la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Cámara de Comercio de Tucumán y me dice, mira, yo cuando te empecé a escuchar, cuando yo te empecé a escuchar estabas completamente loco. Y pasaron los meses y seguíamos encerrados, como vos dijiste, y al final los comerciantes se pusieron de acuerdo, abrieron todos al mismo tiempo, cumpliendo la norma, y se acabó. De un día para el otro abolieron la fase 1 del encierro masivo. Y lo mismo pasó en Tierra del Fuego y lo mismo pasó en el Alto Valle del Río Negro. O sea, hubo rebelión pacífica de quien dijo, yo voy a trabajar, no me vas a obligar más a estar preso domiciliario en mi casa. Y si están todos juntos, no hay inspectores de la municipalidad, no hay policía que alcance. Y efectivamente así conquistaron su libertad. Entonces, yo creo en eso. Yo creo que la lucha tiene que ser siempre contra el poder, independientemente del color que tenga, y distinguir el discurso de la realidad. En la realidad, los políticos invariablemente terminan haciendo cosas muy similares, aunque sus discursos sean opuestos. Cierro esto y vamos a la comunicación. Tú me dijiste cuál es la mejor forma de comunicar. Bueno, a ver. Ya me gustaría también saberlo, ¿no? Tampoco estoy en condiciones de ponderar porque estamos muy lejos en el mundo del éxito de las ideas de la libertad. Pero bueno, en mi caso yo utilicé el periodismo como vehículo. Entonces yo encontré ese parentesco entre el liberalismo y periodismo desde el principio. Y es una de las impresiones que no han cambiado con los años, digamos, que al contrario, mi experiencia la ha ido confirmando, a diferencia de otras que por supuesto tú vas descartando. El periodismo el buen periodismo es un periodismo justamente indomable, es un periodismo que tiene que incomodar, o sea, periodismo es contar algo que alguien no quiere que se sepa, tiene que incomodar al poder y tiene que ir dirigido contra el poder, de lo contrario es propaganda, y lo que tú ves mayoritariamente es la derecha exponiendo los crímenes de la izquierda y callando, justificando los de la derecha y viceversa. Bueno, si tú rompes con ese maniqueísmo, a la larga, por más que te ganas enemigos, es mucho más fácil ser un youtuber pro Milei, pro Bukele, pro Petro, pro AMLO, que tú ni siquiera necesitas una subvención gubernamental, ya tienes una granja humana de fanáticos que van a consumir tu contenido porque van a decir, mirá qué bueno es Milei, domó fulano y tal, qué fácil que es, ¿no? Pero si tú construyes a partir de la exposición fundamentada de los delitos, de las maldades, de todo el espectro político, te forjas una reputación y hay gente inteligente que termina diciendo, bueno, a ver, la gente que tiene honestidad intelectual, y pasa mucho en mi audiencia, decía, bueno, yo creía que Trump era un salvador, o yo creía que Bukele era tal cosa, pero ante los hechos, ante la evidencia, evidentemente no. Y entonces es como que esa disrupción empieza a cambiarles la cabeza. Y a mí me ocurrió en la experiencia de la Academia Libertaria, que fue muy feliz, que tuvimos 2.000 alumnos, a los que a través de una verdadera filantropía con un mecenas privado pudimos brindarle educación gratuita en una multitud de materias con profesores de excelencia como Gentilhombre, por ejemplo, Rodrigo, de Paralelo 33, Mirko, de Amanecer Libertario, etc. Tuve el orgullo de dirigir esta iniciativa. Y yo vi cómo incluso teníamos muchos chicos de tu edad, de 20 o 20 y pico, y de menos, de la nuestra, yo también tengo 29, pero también teníamos gente de 60, que por primera vez descartaba todo el paradigma de lo que les fue inculcado en el sistema escolar, en la universidad, sobre las necesidades del Estado. Porque tú te fijas y a medida avanzas en el sistema, entre comillas, educativo, más estatismo te van incorporando y van generando una especie de sentido común que va en contra del sentido común. Eso es la hegemonía, ¿no? Es trasvestírtelo todo orwellianamente para que creas que la guerra es la paz y la libertad es la esclavitud. Bueno, esta gente, si a los 60, a los 70 te puedes desprogramar, puedes terminar llegando a ser un modesto anarquista, como se definía a sí mismo Jorge Luis Borges, de gran influencia spenceriana. Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista. Ciertamente, bueno, no soy peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la manera spenceriana. Creo en el individuo y no en el Estado. Bueno, yo creo que hay fe en la humanidad. Definitivamente. Y yo creo que hay que hacer una oferta variada. A mí me gusta mucho que exista Gentilhombre. Yo a veces le digo, es mi canal de YouTube favorito.
Yo le digo a Tomás que a mí me gustaría hacer un canal como el suyo. Pero bueno, yo soy empresario, o sea, eso restringiría por un lado la llegada, quizás si yo emprendiese ese camino y no podría mantener la estructura que tengo. Y por otro lado, definitivamente también, digamos, la exigencia intelectual de un contenido de ese tipo es muy amplia, pero tiene que existir. O sea, definitivamente tiene que existir, es complementario y yo le recomiendo a la gente que vaya al gentilhombre. Y lo mío, bueno, es periodista, es periodismo, es generalista. Yo aprovecho las coyunturas de la realidad para inocular las ideas liberales y el análisis liberal, individualista, antiestatista de los hechos. Y bueno, eso también sirve. Y generalmente recomiendo libros, a veces hago videos de liberalismo, que son los que más disfruto, aunque la gente a veces hasta los ve menos. Pero bueno, la forma de, a través de una biografía, de un documental, de un personaje conocido de la política o vinculado a la política, tú empiezas a transmitir valores, digamos, a explicarlo, digamos, tomando esa historia como una parábola que ilustra cosas, como La ventana rota de Bastiat. Y bueno, yo estoy contento en ese sentido de los resultados que hemos tenido. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a tanto. Mi canal tiene 150 millones de visitas. Además, mi canal tiene 2 etapas, 2020, 21 y 22. Todos esos videos yo los tuve que, en una crisis con YouTube, que fui arbitrariamente desmonetizado, que casi nos vamos a los tribunales, pero se terminó resolviendo. Por suerte, incluso intervino una ONG de libertad de expresión. El diario Perfil, gracias a Nancy, publicó una nota doble página con mi caso. Se resolvió. Pues yo todos esos videos los perdí. Algunos los he ido publicando, otros los tengo en Patreon. Pero llegaron a 3 millones de visitas, el Papa Francisco, 2 millones Putin, tengo muchísimos documentales de 3 horas con más de 1 millón de visitas, y es todo lo contrario a lo que cree, digamos, el que entra a YouTube. Este debe ser videos de 2 minutos. No, tú lo que tienes que lograr es retener la atención de la gente. Y si puedes, como yo, lograr que alguien esté 3 horas mirando la biografía criminal del Papa Francisco durante 2 horas 45, 3 horas, y lo ven 3 millones de personas, bueno, es una manera de comunicar impresionante. Imagínate la cantidad de conocimiento, de ideas que absorben o consumen ese tipo de contenido. Entonces, en ese sentido, me siento modestamente orgulloso. Luego de la desmonetización, todo lo que eso implica, que es casi empezar de cero, volvimos a juntar desde entonces otra vez documentales como el de Milei, el de Bukele, millones de visitas, más de 1 millón, muchos con cientos de miles. Bueno, vamos trabajando además en forma cotidiana las noticias, y cubriendo, tratando de cubrir los temas que más convocan a la audiencia con esa perspectiva. Pero como te digo, para mí es necesario que exista el gentilhombre. Rodrigo, con el tema de las noticias, hace algo muy parecido en Chile y se convirtió en el principal canal de Chile, siendo libertario. Yo me saco el sombrero. Paliza CNN. Mirko en Perú, pero bueno, vas abordando distintas cuestiones. Incluso yo ahora trato a veces, porque me parece una forma de bajarle esa intensidad a los temas, hasta meter un poquito de humor, porque también estamos explorando esa faceta. Fíjate lo infradesarrollados que estamos en ese tema de los liberales, que la izquierda durante mucho tiempo tenía grandes humoristas hasta que se suicidó. Con el progresismo y la corrección política lo fue callando, le fue cercenando todas las áreas donde se pueden expresar. Hoy en inglés tienes humoristas de derecha muy seguidos, por ejemplo. Bueno, hay que tratar de conseguir incluso eso, ¿no? A través del arte, como dice el profesor Bastos. O sea, ya me gustaría ver más obras, más pinturas, me gustaría ver canciones, me gustaría que algunos lo hacen. Salvando algunas diferencias, los herederos de Alberdi han hecho algunas canciones bastante sí, que son buenos. Bastante. O sea, yo creo que hay que hacer todo, hay que hacer un poquito de todo para tratar de captar esa gran diversidad del mosaico de la demanda, porque al fin y al cabo esto es un negocio y tú tienes un mercado y una demanda y tienes que tratar de ofrecer algo que es a partir de lo que se demanda. Entonces tú te le agregas el liberalismo sobre algo que ya demanda el público, digamos, y tienes que ir adecuándote. De hecho, fíjate algo, esto es una cosa ya entre youtubers, ¿no? VisualPolitik es el primer canal así de política en español grande. Ahí la pelea que tuvieron Fonseca y los demás, me doy cuenta, y como espectador, de base te digo, hacen un gran trabajo, por eso llegaron
hace un gran trabajo de formato, por eso llegaron tan lejos, porque encontró un formato muy atractivo, porque fueron pioneros también. Pero por otro lado, repiten la propaganda del Pentágono en forma descarada. Hoy ya hasta te auspician Palantir, o sea, es la línea que baja la política exterior norteamericana sin cambios en nada. O sea, impertérrita, es establishment total y por eso también en gran medida llega donde llega. Pero la pelea creativa que tuvieron claramente es que Fonseca quería hacer videos más largos y meterles más humor. Y los otros querían seguir en el formato. Sí, y sí, el tipo lo hizo totalmente. y partiendo de cero tiene más visitas. Entonces tenía razón. Y yo, en cierta forma, me sentí reivindicado por conversaciones que tengo con mi equipo. Son ya 10 personas trabajamos en Los Liberales, algunos de los cuales son buenos amigos míos de hace mucho tiempo. Y cuando yo discuto y reivindico que tú tienes que hacer un video largo y lograr que la gente lo mire, esa es la clave del éxito. O sea, si tú puedes poner mucho contenido y puedes hacerlo muy interesante y puedes hacerlo intenso, le encanta YouTube y lo hace económicamente más sostenible además, porque miran más anuncios. Y esa es la base, digamos. O sea, si a mí no me sirve tener videos de 300.000 visitas y 8 minutos, por ejemplo, ni como divulgador, ni económicamente. Claro. Solo sirve, es un baño de ego, digamos, tener 300.000 con 8 minutos, 12 minutos. Pero a ver, ni económicamente te reditúa, ni tampoco puedes divulgar demasiado. Claro. O sea, ojo, TikTok, envidio a quien tiene literalmente. capacidad de síntesis también. Incluso esos formatos tienen que usarse porque hay gente que no tiene tiempo, que no tiene la capacidad de atención, Pero- eso pasa en la juventud, y tiene que haber TikTokers liberales. O sea, yo celebro eso, celebro totalmente esa diversidad. Pero creo que, por ejemplo, en nuestra plataforma concretamente, en YouTube, con todo lo que nos hace sufrir, pero con todas las ventajas que también nos da a nivel de análisis estadístico, del mercado disponible, etcétera, uno tiene que atreverse, creo yo, a tratar de meter la mayor cantidad posible de contenido y tiene el desafío de hacerlo lo más interesante que pueda. En mi caso, yo triunfo con los documentales y no tanto con otras cosas. O sea, de repente... mis directos no son tan demandados por el público como los documentales. O sea, en mis directos yo tengo un público fiel, porque 40, 80, 1000 espectadores, y en un documental, si me va bien, 200, 250, 300, 500 o lo que sea. Pero bueno, fíjate como yo mismo uso varios formatos, creo que esa estrategia es la mejor, que cada quien, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su capacidad y en virtud de la demanda, trate de adaptarse a ella. Y esa pluralidad, digamos, ya nos nace natural a los liberales. Ese sería qué heavy. mi punto. Ya, o sea, creo que va a ser el video más largo hablando de cosas que duran mucho en YouTube. Pero es que es lo que te digo, de verdad. No, al final, primero haremos esta primera parte. Me gustaría hacer la parte del ping pong, ya casi para terminar, y al final luego dar una síntesis. Son 7 preguntas, no sé si te animas. Yo siempre lo hago en todos los videos. Son respuestas cortas y tal, así que nada. Primero eso y luego te doy mi síntesis de todo esto. Pero vamos por partes. Número 1. ¿Cuál es tu presidente favorito? En tu caso de Argentina. No, ninguno. Si pudieras almorzar con una figura histórica, no quiero decir que sería Bastiat, pero asumo que sería Bastiat. ¿O quién sería? A ver. Spooner. ¿Spooner? Lisander Spooner, sí. ¿Por qué? Porque me parece... Además, mira, tú el obituario que le hace su discípulo Benjamin Tucker, que era un tipo extraordinario, simpático, gracioso, todo el mundo lo quería. Y encima tú dices la cantidad de cosas, ¿no? Antiabolicionista, empresario que desafió al monopolio del correo, que tuvo la visión no solo para defender la privacidad de las comunicaciones, sino la cuestión de los vicios no son delitos antes de que ninguna ley lo prohíba. O sea, solamente surgieron estas feministas puritanas que además querían prohibir el alcohol porque decían que los maridos, si se emborrachaban, no las mantenían eficientemente. Bueno, digamos, todas esas condiciones reunidas en un hombre de esas características me hubiera encantado conocerlo. Pregunta fuera de lo común. ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Cuál es mi banda favorita? O bueno, ¿qué banda, grupo, cantante? Mira, sí, mi canción favorita, que es algo que va mutando con el tiempo, es When I Come Around de Green Day. Okay. Pero me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho Sabina, quizás hay muchos temas de Sabina que me gustan, me gusta Oasis. Te diría que por ahí. Bueno, okay. Me han generado varias canciones memorables para mí. No, eso demuestra que en general los liberales tenemos una tendencia al rock. Estoy seguro de eso, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cuál es tu libro favorito?
Mi libro favorito es Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, tomo 1 de Antonio Escotado, porque de alguna manera me hizo entender que la lucha subyacente entre la libertad y la autoridad, entre el comercio y lo, digamos, lo mundano, lo heroico de lo mundano, de lo prosaico, frente a justamente al patetismo, a lo patético enfático de lo clerical militar, o sea, el sustento del nacionalismo, del pobrismo, del socialismo, del Estado, es algo muy anterior a lo que uno cree, o sea, viene desde la edad antigua, y a mí que siempre me gustó, comenzamos esta charla hablando de la historia griega cuando era chico, descubrir esto con el tiempo y tan documentado maximizó, digamos, mi panorama de la realidad, y por otro lado me hizo mucho más culto a partir de las referencias que él cita en ese libro, así que mi libro favorito es ese. Eh, bueno, a ver, esta pregunta te la tengo que cambiar un poco porque si te consideras de derecha, normalmente es más sencillo con personas que no son tan profundas. Pero en tu caso quisiera saber si es que te podrías poner a ti mismo alguna etiqueta, ya sea anarcocapitalista, anarquista, o hacia qué tendencia crees que podrías, no sé, acercarte más No, en todo caso. liberal, ante todo liberal, y en Ujú. consecuencia, por ser liberal, anarquista. Primero, liberal, Ok. porque si tú me traes aquí un modelo de gobierno voluntario, por ejemplo, que era lo que defendían los liberales clásicos, que admita competencia y que no esclavice a nadie, me parece perfecto. Lo que me importa a mí es la libertad individual, la propiedad privada y la igual libertad, como diría Ok. Spencer, que es, digamos, esa reciprocidad de no importa tu sexo, no importa con quién te acuestes, no importa tu color de piel, no importa si eres pobre o rico, tienes exactamente los mismos derechos y tus derechos valen exactamente lo mismo que los de los demás. Nadie es más que nadie, decían los Ok. liberales de las Cortes de Cádiz, y dentro de eso cada uno es un mundo y nadie puede ser Claro. igual a otro por fuera de eso, de esa equidad. Entonces, liberal y en consecuencia anarquista, ni de izquierda ni de derecha. No, buenísimo. O sea, como te digo, es mucho más fácil preguntarle a personas que no están tan dentro de la política. Esta pregunta se le ha hecho a diputados, o sea, con eso te lo resumo todo, creo. Eh, Como última pregunta es, ¿crees que podemos girar el volante? Esto en referencia a Bolivia, o sea, no tanto en Argentina, pero en tu caso creo que sería en todo el mundo. Es decir, no creo que vayamos en un buen norte, pero ¿tú qué crees? Sí, mira, yo creo primero que uno tiene que entender que lo que uno puede hacer es buscar las grietas del sistema y mantener viva la llama de la libertad y mantener, digamos, una expectativa moderada y entender que tenemos una sola vida y que, por supuesto, además, como dice Epicuro, tenemos que cultivar nuestro jardín. O sea, tenemos que actuar éticamente, tenemos que poner nuestro grano de arena para cambiar al mundo, pero también tenemos que entender que nuestro lugar es pequeño y que tenemos que tratar de ser felices. Entonces, esa es la base. A partir de eso, mira, cuanto más tiránico es el modelo, cuanto más descarnado es, menos hipócrita, como el boliviano, por ejemplo, yo creo que más chances tienes de derrotarlo, sinceramente. Puede salir mal, o sea, puede ser Cuba, pero también Cuba permaneció como permaneció por un interés claro de las agencias de inteligencia norteamericanas. Yo tengo un documental al respecto, porque es una justificación de fondos permanente. Por algo no mataron a Castro. Si lo hubieran querido matar, lo mataron de verdad. Es así, de hecho ellos lo llevaron al poder, se llama La historia prohibida de Cuba, lo recomiendo mucho, pero bueno, entonces yo creo que lo que estamos viendo en Bolivia o en Venezuela es esperanzador, yo creo que hay cada vez más gente que está harta de esto, y bueno, también a través del arrojo y la valentía, que yo te lo he marcado a ti, admiro eso de tu parte, o sea, esa posición de divulgar en un momento donde incluso hay gente que desaparece por hacerlo. Sí, eh, real. bueno, es muy noble y yo creo que sí, siente un precedente. Además, mira, como una parte buena de Mises aplicaba tanto a los grandes gobiernos como a las grandes empresas, que invariablemente el problema del cálculo económico termina con ellos. Por más que tengan privilegios, por más que usen la fuerza, no importa, la fuerza bruta no te va a eximir del destino inevitable de la locura totalitaria. La locura totalitaria termina mal. Por lo tanto, yo estoy enfatizando esto para que los venezolanos no pierdan la esperanza, que tampoco se casen con la idea de que María Corina es la salvadora, la salvación está en sus manos. Y lo mismo en las manos de los bolivianos. Yo creo que están movilizados y si la gente está movilizada ya eso es una buena base, así que sí, yo creo que hay esperanza, por ejemplo, en sus países. Y a nivel mundial, bueno,
tarde o temprano estas ingenierías sociales, estas pretensiones globalistas de imponer leyes completamente insensatas de punta a punta del planeta, invariablemente van a tropezar. Y lo mejor es si podemos además ponerle una zancadilla. Intentemos ponerle la zancadilla, si no lo logramos, quizá lo haga la próxima generación, pero mira, la humanidad es demasiado genial. Al mismo tiempo, sí, es macabra, pero es demasiado genial. Es ese yin y yang que te decía, en cada uno de nosotros hay un héroe y un villano, y es imposible que reine indiscutiblemente y perfectamente la maldad. Es imposible. Por lo tanto, sí, yo tengo todavía una esperanza, por más que tenga también una mirada un poco pesimista sobre algunos fenómenos sociales. No, mil gracias. A ver, es que la verdad me he quedado con muchas cosas. Realmente me gustaría repetir esto a futuro. Yo sé que eres una persona extremadamente ocupada, evidentemente. Eres una persona con muchas responsabilidades al nivel de divulgación que tienes. Yo sé que desde tu nivel de humildad te catalogas a ti mismo como un periodista. Personalmente yo sí creo que eres un filósofo, pero evidentemente es muy difícil para un filósofo llamarse a sí mismo filósofo porque siento que de alguna u otra forma perdería esencia. Pero yo creo que yo creo que solamente periodismo sería bajarte demasiado la vara. O sea, yo creo que te podría catalogar como historiador, como filósofo, obviamente como parte del periodismo y la relevancia también de la prensa, como activista incluso desde muchas aristas, porque, o sea, hacer una academia gratuita para la gente, además totalmente privada, es activismo, nos guste o no, es activismo. Entonces, nada, o sea, yo acepto tu humildad, pero de nuevo, desde mi perspectiva eres mucho más que eso. Me quedé también con el tema del Alto. La ciudad del Alto es una de las pocas que creo que en el planeta se podría decir realmente agorista. Han creado su propio sistema de seguridad, de justicia, de ventas, no tienen constitución, son totalmente libres. O sea, me gustaría mucho conversar sobre eso también. Es más, te juro por Cristo que si algún día haces un video sobre el Alto, yo atentísimo lo comparto y lo hago documental y lo filtro en todos los lugares de ¿qué se llama? De venta de piratas. Lo podemos hacer juntos en un futuro, si No, quieres. yo feliz, de verdad. Pero o sea, ¿con qué quería realmente acabar esta entrevista? De nuevo, tengo muy pocos filtros, pero a mí muchas veces me cuesta escuchar a las personas que critican ciertas cosas con las que yo estoy de acuerdo. Evidentemente, creo que nos pasa a todos en realidad. Pero algo que sí he podido entender en esta entrevista es, primero que todo, que tenemos más cosas en común de lo que yo pensé que teníamos. O sea, realmente creo que tenemos una visión, no voy a decir igual, pero muy similar acerca de cuál es el camino. Es decir, para mí el Estado no es el camino. O sea, llámese Milei, llámese Bukele, llámese Trump, para mí no son el camino. No sé si los haría shit en redes, pero evidentemente son una trampa para la libertad. O sea, es eso. Pero nada, o sea, y lo agradezco porque tu capacidad de nuevo, de divulgación, por eso digo, no solamente eres un periodista, porque es un poco más, es maestro, no sé, historiador, de verdad no sé en qué categoría ponerte porque siento que he podido escuchar y entender ciertas ideas a las que no me hubiera abierto antes. Entonces, en ese sentido, primero, te agradezco muchísimo por el espacio y por tu tiempo. Segundo, de verdad espero que esto se repita porque al final de cuentas las personas no son infinitas, ¿no? Lo que sí queda es la información, los videos y al final de cuentas las ideas, ¿no? Entonces, nada, de verdad, gracias por este espacio y te doy el espacio que necesites para tu despedida. No, hombre, ya he usado y abusado bastante del espacio, así que muchas gracias por tus palabras y por tu ponderación, a mi juicio realmente un poco excesiva de mi persona y de mi trabajo, pero haremos con gusto una segunda charla, no lo dudes. Y bueno, invitados todos los que me sigan también en Bolivia a seguir tu canal, los que estén interesados en la realidad boliviana. Así que bueno, Lele, muchas gracias. Esto es todo por hoy. No, nada. A los que, bueno, obviamente están viendo el video, sigan a Nicolás Moraz en redes. Él está como los liberales, ¿no ve? Los Sí. liberales Nicolás Moraz. Bueno, igual si buscan Nicolás Moraz les va a salir su canal. Es más fácil así. Tiene un chingo de documentales sobre el tema que quieran. Lo explica a profundidad, con un montón de datos. Así que si están empezando en el liberalismo, si conocen a alguien que está empezando en el liberalismo, o incluso si son educadores, si son personas que quieren empezar a mostrar información en los colegios, si quieren hacer cursos, es su oportunidad.
pueden contactarlo, pueden ver sus videos, analicen sus datos y sus referencias. Usa muchísimas referencias que son como el típico profesor de filosofía. Es una referencia que abre a otra referencia, que abre a otra referencia. Entonces, o sea, viendo un video tienen para leer al menos 6 meses, creo. Entonces, de verdad, póngale ganas, síganlo en todas sus redes. Bueno, no sé si tienes otras redes, la verdad, no te he preguntado si tienes otras redes. No, Nicolás Moraz OK en Twitter y luego estamos como los liberales en Instagram, Nicolás Moraz OK en Facebook. Pero bueno, fundamentalmente el fuerte es YouTube, sin duda. Súper. No, nada, síganlo. Si quieren aprender, sigan a personas que ya sepan, es más fácil ese camino. Por último, van a formar su criterio en base a personas que ya sepan. De nuevo, es el camino fácil. Síganme a mí también si quieren, supongo que mis redes van a estar aquí, pero en el caso de hoy, de verdad, el protagonista es Nicolás. Entonces, nada, de verdad, gracias, Nicolás, por tu espacio, por tu paciencia, por tu dedicación durante tantos años y por el esfuerzo y la caña que le metes. Hombre, encantado. Hasta la próxima. Y nada, si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.